Desde hace muchos años los gobiernos españoles están empeñados en que España no limita al sur con un vecino agresivo y que tiene intenciones de arrebatarnos territorio, eso que llamamos la España africana. Esa ignorancia deliberada del gobierno español no puede traer nada bueno. De hecho, cada día nos está trayendo cosas peores y la que nos aguardan. Se lo explicamos. Además de la provocación permanente que representa el flujo de inmigrantes que Rabat nos envía con perfecta y deliberada persistencia, en los últimos días los marroquíes han instalado una piscifactoría en aguas territoriales españolas junto a las Islas Chafarinas. En medios diplomáticos, tal maniobra se ha calificado de pulso al gobierno español, que como de costumbre ha fingido que el asunto no va con él. Y es que nadie tiene la menor duda acerca de qué lado va a caer dicho pulso. Con motivo del 46 aniversario de la Marcha Verde sobre Marruecos, este pasado 6 de noviembre, el monarca alauita Mohamed VI pronunció un discurso en el que aseguró que el Sáhara es innegociable para nosotros. Muy seguro de su posición, se ha permitido recordar que cuenta con el apoyo de Washington, corolario natural, ha recalcado, del apoyo constante de las administraciones norteamericanas anteriores e ilustración de su aporte constructivo a los procesos de solución de la cuestión del Sáhara. Recordemos que el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, algo que no era reconocido por ningún país del mundo ni por Naciones Unidas hasta hace muy pocos meses. El Frente Polisario, que proclamó la independencia en 1976, controla la franja oriental del país, la llamada Zona Libre. Pero aunque 80 países reconocen la legitimidad del Sáhara independiente, lo cierto es que las potencias mundiales y las regionales favorecen a Marruecos, como sucede en el caso de España. A fin de mantener su ocupación del territorio saharaui, Marruecos ha desplegado una amplia campaña de sobornos por todo el mundo que ha incluido a presidentes franceses como Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, además de favorecer a candidatos estadounidenses como Hillary Clinton. La colaboración entre los servicios secretos de Rabat y los de París es, por lo demás, muy estrecha. En los últimos meses, desde los israelíes hasta los chinos han mostrado un interés sin precedentes hacia Marruecos, mientras la tensión se disparaba entre Argel y Rabat, causando 3 muertos civiles a los argelinos. La tensión acumulada en la zona por causa de la disputa del Sáhara se une a la cuestión del gasoducto argelino que abastece a España, una vez que Argel ha determinado en no suministrar a Marruecos ni un metro cúbico de gas. Y sobre ello la reclamación acerca de Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y los islotes costeros. Marruecos se arma a notable velocidad, mientras España jubila los F-18 con sede en Gando adquiridos de segunda mano a Washington sin que haya aún sustitutos. Entre tanto, Marruecos hasta se permite instalar en aguas españolas una piscifactoría en un movimiento de desafío que sabe sobradamente que no tendrá respuesta. Pues tenemos la suerte de contar esta noche con la persona que mejor nos puede hablar de estos temas, que es don Carlos Ruiz Miguel. Don Carlos, muy buenas noches. Muy cordial saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Desde el Atlántico, que nos habla usted, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, hace unos días nos desayunábamos con la... Bueno, si se quiere, anécdota, pero anécdota categórica, yo me atrevería a decir, de esa instalación de una piscifactoría marroquí en las aguas territoriales de España, cerca de Melilla y sobre todo de las Islas Chafarinas. Hombre, no es que sea demasiado importante el hecho de la piscifactoría en sí, pero desde luego sí que lo es la absoluta inacción del gobierno español que por enésima vez permite, pues, en fin, que Marruecos haga literalmente lo que le dé la gana. Pues sí, es un episodio más que, como bien ha dicho, no es un caso aislado, sino que se encadena con otros hechos lamentables de este y de los anteriores gobiernos, porque tampoco sería justo culpar solo al gobierno de Sánchez, ignorando pues a los gobiernos de Rajoy y de Rodríguez Zapatero. Desde luego, la amplia experiencia tenemos. La ausencia de reacción española, como digo, es ya una costumbre, pero no solamente. Quizá habría que poner en contexto toda esta historia, porque es que además, bueno, señalar algo antes de esto, es que España y Francia, pero para lo que a nosotros nos ocupa España, es además el gran valedor
de Marruecos, por ejemplo, ante la Unión Europea. Es algo que nos deja pasmados cuando se tiene noticia de esto, por todas las implicaciones geoestratégicas y económicas con respecto a nuestra agricultura, por ejemplo, o a la pesca que tiene. Efectivamente. Es algo verdaderamente asombroso, más asombroso, diría yo, incluso me atrevería a decir, aunque es matizable, también en el caso de Francia, es quizás más asombroso en el caso de España, por motivos económicos distintos. En el caso de España, pues porque estamos ante la Unión Europea siendo los valedores de un Estado que compite deslealmente con nuestros productos. Es decir, llevamos, desde hace unos 40, 45 años, armando económicamente, preparando económicamente, esto ya es así desde la época de Felipe González, a un país para que compita con ventaja contra nosotros. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de esos agricultores, cuántos de esos pescadores, cuántos de esas personas de sectores directamente implicados en esto, pues han votado a cualquiera de los dos partidos que han llevado a cabo estas políticas? Pues muchos. Pero ese es otro comentario, ese es otro problema, ¿no? Pero el hecho es que, como digo, en España es asombroso, como por ejemplo el gobierno actual está intentando convencer al resto de países de la Unión Europea para recurrir una sentencia que es, unas sentencias, las del 29 de septiembre del 2021, que anulan los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos, y a pesar de que España es el primer beneficiado de esas sentencias. Así es una cosa verdaderamente de locos. Al hilo del papel que desempeña España, aunque hay una temática mucho más de fondo relacionada con el Sáhara y con otras cuestiones, ha llamado mucho la atención el papel de España en la gestión de la crisis del gas entre Marruecos y Argelia. Ha llamado la atención porque es ir contra los propios intereses y no tanto porque hemos tratado de gestionar los intereses de Marruecos frente a Argelia. Verdaderamente uno no sale de su asombro. Sí, lo más asombroso es la estupidez, realmente, si me permiten que expresen mi opinión, porque realmente hay que ser, con imbécil. Pido perdón por la palabra, pero imbécil en el sentido de débil mental, para pretender que Argelia va a permitirnos revenderles el gas a Marruecos. Es no haber entendido nada. Es no entender nada. Es que es asombroso. Más asombroso también, tengo que decir, es ver a alguna diputada del partido de la oposición, portavoz de Exteriores en el Congreso, decir que ese viaje era un fracaso para los intereses de España. Hablo del viaje de Teresa Rivera a Argel. Un viaje que yo, en los sitios donde todavía me dejan manifestarme públicamente, desde el primer momento dije, frente a lo que se había hecho circular por el presidente del principal partido de la llamada oposición y su portavoz de Exteriores, que ese viaje no era para garantizar el gas a España, que Argelia ya había garantizado. Ese viaje era para pedir un favor a Marruecos. Y esto es lo que, a mi juicio, es no haber entendido nada. Por un lado, por parte de la ministra Rivera, y por otro lado, por parte de los... Quiero pensar que no han entendido nada, porque si lo han entendido sería mucho peor por parte de estos dos cualificados o prominentes miembros del principal partido de la llamada oposición. Recordemos, entre tanto, que la crisis
que podemos llamar casi permanente entre Marruecos y Argelia, en gran medida por la cuestión de la ocupación marroquí del Sáhara, claro, ha producido recientemente 3 muertos civiles disparados por un dron marroquí, como los marroquíes, por otro lado, tácitamente han reconocido. Sí, bueno, es que es evidente, ¿no? La prensa oficiosa, concretamente el diario digital del núcleo duro, del Magzen, pues lo ha reconocido, que es que estaban en una zona de guerra, lo cual, por cierto, implica que reconoce un año después, ciertamente en Marruecos, que hay una guerra en el Sáhara Occidental, Claro, ¿por qué? ¿Por qué han matado a civiles? Esto es un crimen de guerra, por cierto. Sí. Es un crimen de guerra. Pero independientemente de eso, entre otras cosas, porque hasta donde yo sé, y que se me corrija, Marruecos hasta entonces había estado negando que hubiera una guerra. Y me remito a las palabras del representante permanente de Marruecos ante Naciones Unidas, en cartas oficiales presentadas ante Naciones Unidas, donde niega que haya una guerra. Bien, si para Marruecos no hay una guerra, ¿cuál es el problema de que unos transportistas circulen por el Sáhara Occidental? Los transportistas civiles, ¿no? Ahora bien, si Marruecos advierte que hay una guerra, bueno, pues ya entonces habría que matizar la cosa, pero es que oficialmente Marruecos hasta ahora ha estado negando que haya una guerra. Entonces, esto no puede más que calificarse como un crimen, ¿no? Crimen pues que va naturalmente contra las normas internacionales que regulan la guerra. Marruecos tiene el Sáhara ocupado desde hace... La mayor parte, no todo. La mayor parte de la zona libre, la llamada zona libre al este no, pero tiene la mayor parte del Sáhara efectivamente ocupado de hace 45 años. En fin, vamos a soslayar en este momento el papelón de España al respecto, porque bueno, es lamentable por tantas cuestiones desde el principio. Luego a lo mejor nos da tiempo a hacer una breve alusión, pero Marruecos tiene también otras ambiciones, y sus ambiciones miran al norte. Son nuestras plazas africanas, nuestra España africana, que es que es Ceuta, Melilla, que son las Islas Canarias, y Marruecos está en un proceso de rearme de verdad, en un proceso de rearme acelerado, y al mismo tiempo en España pues nos llegaban las noticias de que tenemos que devolverlos o tenemos que deshacernos de los F-18 de Gando en Canarias, mientras Marruecos compra F-35 a Estados Unidos, que bueno, como sabemos son unos aviones excepcionales, ¿no? Y al margen de esto está recabando apoyo diplomático de grandes países. Ha reconocido Estados Unidos el asunto saharaui. Ahora matiza usted todo lo que quiera, don Carlos. Y tiene un poder, digamos, un apoyo de grandes poderes crecientes. Caso de Israel, caso de China, que están manifestando, bueno, una serie de intereses en Marruecos que desde luego no parecen favorecer demasiado a España. Quiero decir que la distancia militar y diplomática entre España y Marruecos era grande hasta hace un tiempo, pero que esa distancia se está acortando. Bueno, yo quisiera matizar. Matice todo lo que crea oportuno, no falta varias cosas. Lo primero, es verdad que Marruecos mira al norte, pero no nos olvidemos que también mira al este, tiene ambiciones territoriales sobre Argelia, al oeste, Canarias, y al sur, no solo el Sáhara, sino Mauritania. Sí, claro. Y yo creo que a menudo es muy consciente de que no solo mira al norte, que el expansionismo marroquí es en todas las direcciones. Bueno, esto es lo primero que yo quiero matizar. Luego, lo segundo, lo del F-35 no está cerrado. Esto es un tema que hay que matizar. Se ha publicado, pero no, hasta donde yo sé, eso no es un asunto cerrado en este momento. Por tanto, hay que
considerarlo como una hipótesis, un rumor, pero no es en este momento un hecho, no es una noticia. No hay ese contrato, hasta donde yo sé, ese contrato ahora no existe. Bien. En cuanto al apoyo de Estados Unidos, es verdad que Trump el 4 de diciembre del 2020 reconoció esa soberanía y el 19 de diciembre firmó un acuerdo tripartito con Israel. Pero también es verdad que la votación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad del 29 de octubre es una vuelta atrás. En este momento, después de haber votado oficialmente, no solo haber votado a favor, haber redactado esa resolución que luego se ha votado, es incompatible con el reconocimiento de la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Por tanto, cuando se dice es que Estados Unidos lo hizo, pero en este momento, desde el punto de vista del derecho internacional, en la doctrina de los actos propios del Estado y las actuaciones del Estado en la esfera internacional, se puede decir que después de esa votación en el Consejo de Seguridad, no se puede decir que Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Insisto, es que esto a menudo se está repitiendo y yo creo que esto, después de la votación en el Consejo de Seguridad el 29 de octubre, no es verdad. Pero, don Carlos, ¿no cree usted que la situación de Marruecos hoy es mejor que hace 5 años? Vamos a ver, no. Era mucho mejor hace 5 años que ahora. Bueno, me alegra oírlo. Era mucho mejor y voy a intentar explicar por qué. Pues sí, explíquelo. Marruecos, por supuesto, siempre tuvo el padrinazgo de Francia, pero la relación con Francia se ha deteriorado. No es tan fluida como antes. Se ha deteriorado por hechos graves. El más grave de todos, pues, es el caso Pegasus. Uh-huh. Marruecos ha estado espiando al máximo nivel a Francia, lo cual es poco compatible con una relación de amistad y mucho menos con una relación de protectorado donde se supone que la parte protectora es Francia. Se supone. Entonces, este hecho es muy importante y es un hecho que ha dejado una marca muy profunda en la relación franco-marroquí. No está solo este hecho, hay más hechos. Hay grandes operaciones económicas que no se han concretado y que se habían prometido. Y voy a dar un dato. El presidente Macron aplazó varias veces su visita a Marruecos y no ha llegado a viajar a Marruecos. Bien. Si además de Francia vemos lo que ocurre con Alemania, pues sabemos perfectamente que Marruecos está enfrentado a Alemania, que es la primera potencia de la Unión Europea. Es cierto que Marruecos tiene una buena relación con Estados Unidos, que ya la tenía, pero digamos que también en estos últimos meses, la prueba es esta votación del Consejo de Seguridad, pues esa relación ha ido, digamos que se ha enfriado un poco. De hecho, el propio Congreso de los Estados Unidos pues ha vetado ciertas ayudas que en el proyecto de presupuestos se habían aprobado para Marruecos. Es decir, que tampoco es una relación tan fluida. Con Rusia, por supuesto, la relación no es buena. Y con China, pues tampoco. Sí hay algún contrato, pero menor. Es decir, todos sabemos que China, al menos de momento, lo que le importa en materia exterior es los contratos, los negocios, el dinero. Y desde ese punto de vista, pues China tiene mucho más inversiones y mucho más contratos en Argelia que Marruecos, pero muchísimo más. Por tanto, no es tampoco una situación tan bollante. El único aliado, que ya lo era antes,
y que tampoco está del todo satisfecho con la situación es Israel. Israel tampoco está del todo satisfecho. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque Marruecos había prometido a Israel algo que no ha cumplido. Había prometido abrir una embajada en Israel. Yo en su momento pues aventuré que esa embajada se iba a abrir en Jerusalén, lo que significaría que sería el primer país árabe que abriría una embajada en Jerusalén. Alguno me dijo que bueno, esto no es así. El 11 de agosto en Rabat el ministro de Exteriores israelí lo dijo. Luego dijeron que fue un lapsus. Bueno, en fin, ya miran ustedes qué tipo de lapsus permite confundir Jerusalén con Tel Aviv. Bueno, en fin, un lapsus un poco raro, ¿no? Y el hecho es que el ministro de Exteriores israelí en Rabat el 11 de agosto de este año dijo que en un plazo máximo de 2 meses se abrirían las embajadas. Bueno, el último día del plazo, Israel abrió su embajada en Marruecos. Pero Marruecos sigue sin haber abierto su embajada en Israel. Ya. Sí, es verdad que Marruecos, para compensar, ha dado unos contratos a empresas israelíes, etcétera. Pero bueno, si alguien piensa que se compra políticamente a los israelíes con contratos, mi opinión es que está equivocado. Los contratos Israel los verá con mucho gusto, pero la política para Israel es lo prioritario. Y evidentemente Marruecos no ha cumplido lo que pactó primero en el acuerdo tripartito de Estados Unidos, Israel y Marruecos de 19 de diciembre del 2020, donde se había fijado un plazo máximo para elevar al máximo rango las relaciones diplomáticas, es decir, apertura de embajadas, antes de finales de enero. Ese plazo no se cumplió. Entre otras, bueno, la visita del ministro de Exteriores israelí intentó reactivar este acuerdo el 11 de agosto, como he dicho. A los 2 meses Israel, el último día de plazo, abrió su embajada en Israel, pero Marruecos sigue sin haber abierto esa embajada en Israel. Bueno, es sin duda una situación compleja. Me alegro que alguien tan experto como usted, que si hay alguien que pueda arrojar luz sobre este asunto, desde luego es usted. Me alegro que aporte este punto de vista que nos conduce al optimismo. ¿Me va a permitir que le interrumpa? Sí, por descontado. En este momento, lamentablemente, el único estado relevante que está dando oxígeno a Marruecos es España. Claro. Con la ayuda inestimable del principal partido de la llamada oposición, por supuesto, más sobre todo el nuevo ministro de Asuntos Exteriores que ha sustituido a González Laya, claro. Hay un asunto final en el que Marruecos juega un papel evidente y esencial. Nos quedan apenas 2 minutos, pero no puedo dejar de nombrarlo, y es que desde 2006 viene impulsando de una forma ya casi ordenada, podemos decir, porque la inmigración marroquí a España ha sido casi eterna, podemos decir, pero desde 2006 viene impulsando una emigración bien procedente del propio Marruecos, o bien que pasa a través de Marruecos, emigración que puede venir de Mauritania, que puede venir de Senegal, incluso eventualmente en ocasiones del África subsahariana aún más al sur, de Guinea, etcétera. Una migración, digo, que se dirige últimamente, como vemos, a Canarias, ¿no? Entonces a Marruecos se le dieron concesiones políticas, además de pagarle dinero para que no siguiera mandando gente, pero ahora mismo parece que ha retomado el proceso y lo está impulsando casi con más decisión que en aquella crisis que se llamó migratoria. Así es. Yo por eso antes le había dicho que ese expansionismo no solo es hacia el norte, también es hacia el oeste. Y esta emigración ilegal, no es solo una cuestión de presión política, no es solo, es más que eso. Yo creo que es también un tanteo
de lo que puede ser eventualmente pues una ocupación progresiva de las islas. Es decir, es un tema especialmente peligroso y donde pues desgraciadamente pues no se están tomando medidas drásticas, como serían efectivamente pues intentar lo que se intentó con éxito en mayo o junio, que es que la Unión Europea, en este momento predispuesta a ello, sobre todo por Alemania, parara los pies a Marruecos. En este momento tenemos la posibilidad. Se ha demostrado que eso funcionaba. Los agoreros decían, no, es que si se condena a Marruecos va a ser peor. Se vio, se demostró que después de esa condena fue mejor para nosotros. Ese es el lenguaje. Ahora el ministro Álvarez creo que se está equivocando, intentando retomar la doctrina, el discurso, las políticas fracasadas de Moratinos y del ministro de Exteriores de la época del PP, García Margallo. Eso ha fracasado. Solo funciona lo otro. Bueno, pues entonces, ¿por qué repetir políticas fracasadas? No puedo estar más de acuerdo con usted, don Carlos. Creo que después de haber fracasado en determinados comportamientos políticos y enfoques políticos por parte de Madrid hacia lo que está haciendo Rabat de forma contumaz, equivocarnos una y otra vez, nos suscita las peores sospechas, don Carlos, porque o estamos ante contumaces y tontos, o estamos ante personas que a lo mejor están defendiendo otros intereses. Pero, bueno, quizá es tema que deberíamos dejar para otra ocasión y hablar de, bueno, en fin, pues de cómo Marruecos ha estado regando abundantemente con dinero, desde algunos presidenciables franceses que han llegado a serlo, hasta algunos presidenciables norteamericanos que no han llegado a serlo, o presidenciablas, si me permite y usted sabe perfectamente a quién me refiero, y también a algunos de los que nos rondan por aquí mucho más cerca, ¿no, don Carlos? ¿Le parece que lo hablemos un poquito más adelante? Cuando quiera. Pues ha sido un placer contar con usted esta noche, don Carlos. Un muy cordial saludo. Y muchas gracias. Gracias.